A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. En este nuevo año, primero 1000 disculpas, estoy un poco afónica, he pasado una gripe terrible, pero no quería dejar de mandarles un abrazo afectuoso y cariñoso, desearles la mejor de las suertes en este nuevo año y pedirle pues a Dios que nos acompañe en las mejores decisiones y en la toma de las mejores ideas y acciones durante todo el año 2018. Hoy estamos iniciando un nuevo año y obviamente este no está exento de los temas coyunturales importantes que debemos abordar, para lo cual justamente ahora vamos a tomar el tema más relevante de esta semana, que es la elección de la nueva vicepresidenta de la República. Charlando con Elizabeth. Para tratar esta importante noticia de esta semana y la elección de la vicepresidenta de la República, hemos invitado a un analista político extremadamente conocido y de gran experiencia, con quien queremos compartir varios de los temas fundamentales. Él es Marcelo Larrea y para eso hemos preparado un perfil de su trayectoria y de su experiencia. Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, escritor, panhumanista, político. Charlando con Elizabeth. Y justamente para poner en antecedente este importante tema, hemos preparado un cortísimo video para el conocimiento de todos ustedes. Charlando con Elizabeth. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como vicepresidenta de la República del Ecuador. Felicitaciones. El sábado 6 de enero, María Alejandra Vicuña fue designada como vicepresidenta de la República en reemplazo de Jorge Glass. Vicuña fue electa mayoritariamente de la terna que envió el Ejecutivo, que incluía también a María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. La elección de vicepresidente se realizó una vez declarada la vacancia definitiva de Glass, al cumplirse 90 días de ausencia en el cargo por estar recluida en la cárcel 4 de Quito y por ser condenado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En la designación de la vicepresidenta estuvieron presentes 106 asambleístas, de los cuales 70 votaron a favor, 17 en contra, 19 se abstuvieron y 31 no asistieron. La señora psicóloga María Alejandra Vicuña Muñoz ha sido designada vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, señor presidente. María Alejandra Vicuña es psicóloga clínica, tiene una maestría en administración de empresas. Y en su trayectoria política, por 8 años fue asambleísta y trabajó en diferentes instancias públicas. Quiero expresarles mi profundo compromiso para desempeñar este cargo con total honestidad, transparencia y compromiso al servicio del pueblo ecuatoriano y de sus anhelos. Vicuña, en su primer discurso como vicepresidenta, enfatizó que su trabajo estará encaminado prioritariamente al área social y que en su gestión política primará el diálogo para conseguir la anhelada unidad nacional. Es bueno que trabajemos juntos por el bien común. El presidente Lenín Moreno felicitó a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y afirmó que juntos continuarán trabajando por la equidad y la inclusión. Charlando con Elizabeth. Y con esto damos la bienvenida a Marcelo Larrea. Muchísimas gracias, Marcelo, por ser parte de este programa, además del primero del año, así que aprovecho para desearte los mejores augurios para este 2018. Y realmente no podemos dejar de comentar y de topar un tema tan importante como ha sido la elección de una vicepresidenta para el país. Yo quisiera ahí tal vez topar dos temas relevantes. Uno, primero, que es importante que esta terna haya estado contemplada o formada por 3 mujeres. Me parece que eso es un paso bastante interesante, pero hay varias críticas y cuestionamientos en la línea de que son 3 mujeres que han estado históricamente o durante estos últimos 10 años atadas al proceso justamente de la Revolución Ciudadana, con quien Lenín Moreno ha querido marcar ciertas distancias y ciertas diferencias. Parecería ser que el hecho de la terna más bien lo que hace es marcar un acercamiento pues a esta tendencia y a esta línea de trabajo de la cual él en muchas ocasiones ha querido decirse distinto. No sé qué opinas tú de esto, y finalmente esto desemboca pues ya en la elección de una nueva vicepresidenta de la República a ausencia de más de 90 días de quien fue electo vicepresidente Jorge Glass.
Bueno, primero que todo, Elizabeth, deseándote muchos éxitos en el 2018. Lo mismo para el programa Conversando con Elizabeth y para Telesucesos y su distinguida audiencia. Y en relación a este tema, sí, la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República, realizada el sábado pasado en la Asamblea Nacional, marca el cierre de un periodo doloroso para el país, caracterizado por la explosión en la superficie de un conjunto de escándalos de corrupción que implicaron la detención del presidente Glass hace más de 3 meses y finalmente una sentencia en firme que le condena a 6 años de prisión, siendo este el primer caso de una serie de casos, porque él ha sido juzgado por asociación ilícita, pero nadie se asocia ilícitamente para no hacer nada, y evidentemente el dictamen de la fiscal Diana Salazar establece una serie de delitos que han sido cometidos lesionando los intereses del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Lo importante y lo relevante de este caso es precisamente el fin de Glass en la vicepresidencia de la República, que fue el exponente más claro de la pretensión de una continuidad, no de la Revolución Ciudadana, sino del Correato. En nuestro análisis, lo dijimos ya hace muchos años atrás, lamentablemente Rafael Correa abandonó el programa original de la Revolución Ciudadana. Las 5 revoluciones que ofreció en el año 2006 fueron abandonadas al vacío. Por ejemplo, la no metida de las manos de la justicia se transformó en la más escandalosa metida de las manos de la justicia, ejecutada en 2 golpes. El primero en la Constituyente de Montecristi, donde el Consejo de la Judicatura pasó a ser una suerte de rector y propietario privado de la justicia, y luego en la consulta del 2011, cuando se ampliaron las facultades y competencias del Consejo de la Judicatura, permitiéndole al Consejo obrar discrecionalmente a órdenes del presidente de la República administrando justicia, lo cual significa que no había justicia. Y esa es una de las tareas que la sociedad ecuatoriana tiene que enfrentar en este momento. Lenín Moreno ha planteado la necesidad de recuperar, por el contrario, ese programa original. Siendo así, lo procedente hubiese sido, evidentemente, que en la terna que él presentó a la Asamblea Nacional hubiese abierto las puertas a los militantes de Alianza País. Entiendo que habrá mucha gente valiosa dentro de Alianza País. Porque tal vez ahí hacerte un paréntesis, que de hecho María Alejandra Vicuña es parte del movimiento Alianza País, pero ella tiene su organización política, que es ABA, que es el Movimiento Bolivariano Alfarista. Entonces tampoco es que echó mano de la gente de Alianza País. Yo creo que efectivamente ahí podrían haber existido un abanico de opciones muy interesantes y de gente que le pudo haber sumado y más bien realmente dado más votos a favor que posiblemente la selección que él de inicio presentó como opciones, ¿no? Bueno, sí, en realidad la elección de María Alejandra Vicuña empieza con las justas, ¿no? Cuando pudo haber sido una elección con una amplísima mayoría, porque evidentemente lo que se trataba fundamentalmente era de superar esa enorme mancha oscura que representó la persistencia del señor Glass en continuar ejerciendo la vicepresidencia de la República a pesar de los cuestionamientos, e incluso de haber pretendido ser candidato a la vicepresidencia cuando ya esos cuestionamientos estaban circulando no solo por el Ecuador, sino por toda América Latina. Parecería ser que el área social será uno de los sectores que sean encargados del ejercicio de su gestión. Ahí tenemos un amplísimo espectro de actividades. En el área social no solamente está todo el tema del plan Toda una Vida, sino el ámbito de la educación, tenemos el ámbito de la salud, el ámbito de todos los temas del MIES, por ejemplo, ¿no es cierto?, de amparo a estos. ¿Cómo le ves tú justamente el desempeño o la delegación de este sector, que es un sector sensible e importante en el cual ella podría contribuir? Bueno, por la genealogía política de la nueva vicepresidenta es de esperar que haga una gestión positiva del sector social, si ese es el sector al que ella se va a dedicar. Pero aquí hay un problema de fondo que es muy grave. La Constitución del 2008 estableció que las funciones del vicepresidente son las que la delegue el presidente. Así es. Por lo tanto, el presidente es enteramente responsable de lo que hace el vicepresidente. La delegación en el derecho público y en el derecho administrativo es una figura muy específica. Quien delega asume las responsabilidades de lo que haga el delegado. Y este es un tema muy serio en relación a las responsabilidades del expresidente Correa respecto a los procesos que enfrenta el vicepresidente Glass. Y por lo tanto se requiere una enmienda constitucional que establezca claramente las funciones del vicepresidente de la República. Sí, lo más apropiado sería que una persona como María Alejandra Vicuña, que se ha formado con sensibilidad social, juegue un papel protagónico en ese ámbito.
¿por qué el apuro de enviar la terna tan rápido? De hecho, recordemos que el 2 de enero se cumplieron los 90 días de ausencia ya definitiva por el tiempo, ¿no es cierto?, del vicepresidente Glass, y de manera inmediata el presidente asumió el enviar esta terna, cuando efectivamente él podría haberse tomado unos días, ¿no es cierto? Nada le obligaba a que esto sea inmediato, y sin embargo ha tomado, yo diría, ya la decisión y asumió enviarlo de manera rápida. Para muchos lo que dicen es esto, lo que buscaba es justamente dejar ya fuera del cargo a Jorge Glass para evitarle el seguimiento del juicio político, que ahora la Asamblea ya se declaró pues en incapacidad de proseguir justamente por lo que dice los artículos de la Constitución correspondientes. Bueno, aquí hay varios elementos que se interrelacionan. El primero es que efectivamente no tenía la obligación constitucional de presentar inmediatamente una terna. Tal vez el momento más adecuado para la presentación de la terna, incluso si hubiese sido la misma terna, habría sido después de la consulta popular de febrero próximo, porque esa consulta está llamada a marcar un punto de inflexión en la política ecuatoriana y un punto de reconstrucción de los fundamentos republicanos y democráticos del país. No es todo lo que se requiere hacer en el país, pero es un paso adelante importante, y la sociedad ecuatoriana ya ha señalado, según lo revelan todos los estudios de opinión y de medición electoral, que la victoria del sí va a ser realmente apabullante. De manera que eso le podía dotar al presidente Moreno de un escenario mucho más favorable para escoger al vicepresidente, e incluso si su decisión hubiese sido la misma, le habría dotado una mayor legitimidad a la elección de la vicepresidenta. Pero bueno, la decisión ha sido tomada, pudo haber tenido una diversidad de opciones, él es el responsable de sus actos, esa es una competencia constitucional que tiene el presidente de la República. Evidentemente hay muchos cuestionamientos que se han hecho públicos y que los ciudadanos comentan en todo lado en relación al tiempo en el que presentó la terna, quienes participaron en la terna, a una especie de reedición del mecanismo que caracterizó los últimos 8 años del gobierno del presidente Correa, que fue el reciclaje de las mismas personas. En el Ecuador no solamente hay militantes de Alianza País a nivel directivo, hay también militantes de Alianza País que no han sido directivos, que no han ejercido funciones y que evidentemente pueden ser muy capaces para ejercer esas funciones. El presidente Moreno tiene que considerar la necesidad de renovar las figuras y las personalidades que ejerzan el poder en su gobierno. Evidentemente esta es una señal que revela algo distinto, y evidentemente es por eso que la elección ha sido apenas con 70 votos cuando pudo haber sido con una muy numerosa mayoría. Y justamente para regresar con el tema de las repercusiones que esto podría tener en la consulta, y para hablar sobre la consulta vamos a unos comerciales y enseguida regresamos con esta importante entrevista. Charlando con Elizabeth. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Charlando con Elizabeth. Bueno, y seguimos abordando este importante tema, y justamente uno de los temas que tú comentabas al final, muchos hubieran esperado que esta terna sea remitida a la Asamblea, tal vez días posteriores de la consulta, pero ya las cosas están dadas, ya hay una nueva vicepresidenta, y he escuchado varios criterios de algunos analistas en la línea de la preocupación que les genera el envío de esta terna, con 3 representantes y defensoras además tan evidentes de la época de los 10 años pasados, y cuestionan quiénes entonces serán los posibles integrantes, por ejemplo, de un listado para el Consejo de Participación Ciudadana que se piensa renovar. ¿Cuánto podría afectar justamente en la decisión de apoyar el sí o el no en la consulta este hecho puntual que acaba de pasar hace poquísimos días, en un escenario en que aparentemente hay un apoyo bastante importante a todas las preguntas por el sí? Pero posiblemente esto ya ha generado algunas dudas, algunas preocupaciones, y la gente dice, bueno, ¿y ahora
¿qué paquete nos irá a mandar para el Consejo de Participación? Bueno, la política es así, es como un partido de fútbol, ¿no? Y no siempre ocurre lo que las personas aspirarían a que ocurriese o a lo que la lógica lo demande, ¿no? Y ahí está la capacidad del acierto político de quienes gestionan el poder político del país. Pero sí, estas dudas se generan. Sin embargo, el tema que de fondo no es quiénes van a estar en la terna, porque además se trata de una terna para un consejo transitorio que durará tal vez algunos meses en el ejercicio del poder. Es de entender que las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana se empatarán con las elecciones de los nuevos alcaldes y prefectos y juntas parroquiales en el país inmediatamente en el próximo año, de manera que es un consejo completamente transitorio, que tiene funciones específicas además. Pero sí, las dudas son legítimas, naturalmente. No creo que incidan en la votación, porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana, designado discrecionalmente, con todos los ribetes del maquillaje de rigor por el expresidente Correa, fracasó en su gestión. No pudo cumplir las aspiraciones del pueblo ecuatoriano de que exista realmente ese nuevo poder ciudadano y que los órganos de control puedan cumplir con las obligaciones que tienen. Tanto es así que las principales víctimas del incumplimiento de esas funciones han sido precisamente las principales figuras del correísmo, entre ellos obviamente el ex vicepresidente Glass. No veo que esto vaya a modificar el tema y tampoco creo que el presidente Moreno, en la facultad que la consulta popular le otorga de remitir las ternas de la Asamblea Nacional, cometa el error de un reciclaje de figuras que ya han sido de alguna manera juzgadas por la sociedad ecuatoriana, porque van a estar sometidas primero al escrutinio de la Asamblea Nacional, donde es evidente que no tiene una mayoría absoluta, y por otro lado, porque la sociedad ecuatoriana lo que requiere es transparencia, y una lucha contra la corrupción implica seriamente transparencia, y una estabilidad en la gestión pública y privada requiere transparencia, y por lo tanto ese Consejo de Participación Ciudadana está ya en la mira de todos los ecuatorianos. A lo mejor sería pertinente que en respuesta a estas inquietudes el presidente Moreno anuncie antes del 4 de febrero quiénes deben estar en la terna, para que la sociedad ecuatoriana pueda establecer con plena claridad y dar un voto de confianza a una decisión de esa naturaleza, y si no merece confianza, pues que siga el actual Consejo de Participación Ciudadana. Pero no existen condiciones para eso. Las encuestas, los datos de medición de la opinión revelan que alrededor del 80% va a votar en plancha por el sí, y la pretensión del presidente Correa de que se vote por el no en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y en la reelección indefinida están derrotadas de antemano. Bueno, pero ahí también hay una mirada bastante triunfalista del tema. Recordemos que igual que en el partido de fútbol, como tú dices, no se sabe el resultado, sino hasta el último segundo en que el árbitro tope el pito final. Pero en todo caso, esto sí nos da un optimismo de que la ciudadanía está apoyando todo el tema de las preguntas en el tema de la consulta, pero que eso tampoco nos deje, yo digo, estar en paz y no activarnos con la ciudadanía, para que la ciudadanía conozca justamente qué implica cada uno del sí y el no en las 7 preguntas que están consideradas. Aquí hay que comprender que el voto por el sí y el no no es un voto ni en contra de un señor ni a favor de otro señor. Pero es así como se está planteando, ¿no es cierto? Y ese es un enfoque inadecuado. Es un punto de inflexión en el cual el país empieza a dar un paso hacia cambios absolutamente imprescindibles y necesarios. Uno de ellos es eliminar definitivamente la pretensión absurda y histórica de legitimizar la continuidad indefinida en el ejercicio del poder a través de la reelección indefinida. Otra es recuperar ciertos elementos republicanos. No están todos en las preguntas de la consulta, pero está el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ver con el funcionamiento de la Contraloría General del Estado, de las superintendencias, de los órganos de control, y que requiere un proceso de democratización y de transparencia muy profundo. Y en ese sentido, la sociedad ecuatoriana, que tiene una profunda aversión a la cultura de la corrupción, no va a vacilar en dar un voto concluyente en este sentido. Y las otras preguntas tienen que ver con temas muy sensibles. No es accidental que la pregunta que mayor voto por el sí tiene es la que se refiere a las agresiones sexuales contra los niños y las niñas. En realidad es una pregunta que debería ganar con el 100% de votos, ¿no? Es inadmisible que haya alguien que vote a favor de las agresiones y violaciones sexuales a niños y niñas. Es absolutamente inadecuado. El tema del Día Suní es un tema de una gran sensibilidad para la sociedad ecuatoriana.
Ecuador es el país que proclamó por primera vez en la historia los derechos de la naturaleza, y en un país de esta naturaleza, de este carácter y con esta evolución jurídica, pretender destrozar el Yasuní en función de los dólares del petróleo carece completamente de sentido. Hay una pregunta sobre la minería, no todas las preguntas son lo que todos quisieran, pero es un paso adelante en firme sobre temas tan importantes como este. Hay el tema de la ley de plusvalía, que siempre estuvo formulada de una forma incoherente y lejos de realmente grabar la plusvalía, lo que está grabando es el derecho de los ecuatorianos a formar su propio patrimonio, lo cual carece completamente de sentido. Esto favorece más a la gran concentración de capital que a un verdadero proceso de democratización de la riqueza en el país. Y por lo tanto, no es un acto de mero triunfalismo, sino que la consulta popular realmente está muy bien planteada y la victoria va a ser inevitable, ¿no? Incluso estos errores, ¿no?, va a poderse sacudir en la consulta popular, y en febrero vamos a poder celebrar el inicio de un proceso de cambios profundos. Bueno, vamos a esperar que así efectivamente sea. Creo que muchísimos ecuatorianos anhelamos que esas etapas y esa nueva etapa en el país se dé, una etapa con más libertad, con más tranquilidad, pero vamos a ir a un último segmento y para eso primero damos paso a nuestros auspiciantes. Charlando con Elizabeth. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Charlando con Elizabeth. Bueno, y retomamos el último segmento de esta importante entrevista, y justamente el análisis que me gustaría, Marcelo, abordar es de las 7 preguntas que irán en la papeleta justamente para el 4 de febrero. 5 son de cambios de referéndum, 2 son de consulta. Muchísimas de las opiniones que se han dado es que aquí hay varios cambios legales, por ejemplo, el tema justamente de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes. Esto podría ir por reformas en el COIP, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay algunas otras dos también, el tema de la plusvalía, simplemente sería una derogatoria de la ley que fue aprobada, podrían ir vía Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué era necesario plantearlos dentro de una papeleta de una consulta? Temas que finalmente pudieron haber sido resueltos vía el ejercicio normal de la Asamblea o de otra de las instancias del gobierno. Bueno, precisamente porque la mayor fuente de legitimidad política y de legalidad en una sociedad democrática es el pronunciamiento soberano del pueblo. Está por encima de las decisiones que adopte la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional. No nos olvidemos que en la Corte Constitucional se está tramitando las diversas demandas que se han hecho sobre la inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas en diciembre del 2015. Pero es mucho más importante que sea el pronunciamiento soberano del pueblo ecuatoriano el que decida si éstas deben o no ser derogadas. Y por lo tanto, este es un elemento de carácter jurídico de segundo orden en relación a la relevancia política. El tema de los niños, de las violaciones a los niños, de las agresiones sexuales a las niñas en las escuelas es realmente escandaloso. Más escandaloso aún cuando hay una confesión de parte de quien era ministro de Educación del gobierno del presidente Correa, que declaró que las había mantenido en la impunidad para no escandalizar a la sociedad, cuando era su obligación proteger los derechos de los niños y de las niñas. Y los volúmenes de las agresiones sexuales a los niños han crecido tanto que ya realmente es un clamor nacional. Y es necesario que no esté simplemente al juicio de los 100 y pico de asambleístas en el país, sino que esté a cargo del juicio del conjunto de la sociedad ecuatoriana, para que este tipo de delitos que lesionan la dignidad humana sean realmente imprescriptibles. En el tema de plusvalía, por ejemplo, también aquí han habido varias vocerías, unos que han defendido el tema de la ley y otros que más bien han criticado no solamente por el hecho que representaba este incremento importante en lo que son los pagos
por el crecimiento de valor de una propiedad, sino porque esto vino a deteriorar un mercado laboral en el área de la construcción que daba dinamía y dinámica a la economía nacional. En ese ámbito, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las consultas que tú tienes y de todo el sondeo, ¿cómo están las posibilidades de que efectivamente esta también sea una de las grandes preguntas vencedoras de la consulta? Sí, evidentemente la pregunta por la derogatoria de la llamada ley de plusvalía está entre el 79 y 80% de voto positivo, contando exclusivamente los votos válidos. Y el problema no solamente se restringe a la ley de plusvalía, sino de su correlación con la ley de herencias. Porque el blanco real de esta legislación fue revertir el proceso de reforma agraria. Y es lo que no se ha dicho en el país y lo que no se ha debatido. Bueno, pero eso va a ser tema de otra entrevista para que nos expliques con mayor detalle. Porque todo eso. La gente que tuvo tierras, accedió a la tierra con los procesos de democratización de la tierra en la década del 50 y del 60, es la gente que está muriéndose ahora. Y en consecuencia sus hijos van a tener que pagar el impuesto a la herencia entre propiedades cuyo valor se ha transformado radicalmente en los últimos 50 y 60 años. En consecuencia, esto va a generar un proceso de reconcentración de la tierra con gravísimas lesiones a la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Una cosa cortita antes de terminar. ¿Cómo tú valoras la presencia a tiempo completo del expresidente Rafael Correa justamente para impulsar el no en 3 de las 7 preguntas que están planteadas en la papeleta? ¿Y cuál, si podemos tener una bola de cristal, puede ser el final de esta telenovela? ¿Ah? Bueno, lo mejor que puede hacer Rafael Correa para garantizar la victoria apabullante e incontestable del sí es hacer lo que está haciendo, ¿no? Él está protagonizando una suerte de suicidio de su personalidad pública, asumiendo banderas que carecen completamente de sentido, y por lo tanto va a restringir su ámbito de convocatoria política en el país como consecuencia de graves errores políticos que está cometiendo. El clamor de la sociedad ecuatoriana por un proceso de cambios que restablezca derechos humanos fundamentales como el derecho de que los niños no sean violados, que restablezca derechos democráticos fundamentales como la alternabilidad en el ejercicio del poder, sin el cual no existe democracia, que restablezca el derecho de la sociedad para poder controlar y observar la gestión de los recursos públicos y también de los recursos privados a través de un poder ciudadano que realmente tenga independencia del poder ejecutivo, la necesidad de luchar contra la corrupción y por la honestidad. Son banderas que son irreductibles y en consecuencia oponerse a eso es oponerse a un tsunami, y el precio de esa oposición a ese tsunami del expresidente Correa es que al final de la jornada quedará en el sitio que le corresponde. En todo caso, las expectativas, yo diría, de muchísimos ciudadanos y de muchísimos de los grupos que estamos apoyando e impulsando el sí en el tema de la consulta es efectivamente una ganancia significativa y contundente de esto, ¿no es cierto? Pero la última palabra la tendrán los ecuatorianos, así que tú dirige un mensaje final para todos estos ciudadanos que tienen en sus manos una decisión que va a ser trascendental y sobre la que vamos a seguir hablando en varios programas hasta la fecha que sea la consulta, el 4 de febrero, para que ellos, cada una de estas intervenciones de mis invitados pueda ir clarificando tal vez estas dudas o esta importancia que tiene en un momento determinado el pronunciarse en las urnas del 4 de febrero. La consulta popular del 4 de febrero es una consulta sobre la honestidad, es una consulta sobre la democracia, es una consulta sobre los derechos humanos, es una consulta que está dirigida a la protección de los derechos de la naturaleza, al derecho de las familias a formar su propio patrimonio, y en consecuencia la victoria del sí, no por un excesivo optimismo, es inevitable. Ni los errores que pueda cometerse en este proceso, en este mes que nos queda para las elecciones, por las decisiones propias de las enormes responsabilidades que significa el ejercicio del poder político a nivel ejecutivo, legislativo, ni ningún otro elemento van a poder generar elementos de distorsión. Y por lo tanto es absolutamente previsible que la victoria del sí será inevitable. Y lo relevante, sin embargo, es que obviamente todos los ecuatorianos que amamos a nuestro país debemos cerrar filas, ojalá por un voto unánime por el sí, pero además que tener conciencia de que este voto no es ni a favor ni en contra de nadie, es a favor de la sociedad ecuatoriana, y que un nuevo periodo político se iniciará con los resultados de la consulta del próximo 4 de febrero. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presencia, y a ustedes, queridos amigos y amigas que nos dispensan cada semana con su compañía en este programa Charlando con Elizabeth. Gracias por estar fieles a
y sintonizarnos cada semana. Les invitamos para que nos sigan en este programa. Para la próxima semana les ofrecemos otro interesante invitado y el abordar otro importante tema también. Muchísimas gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.